Capítulo 12. Lucifer convoca a las potencias del infierno contra María, la tentación de María por los sentidos, los 7 pecados capitales, última y más terrible tentación por el entendimiento, la herejía, triunfo de la Virgen. Para dar la vuelta de la ciudad de Judá a la de Nazaret, salió María Santísima, vivo tabernáculo de Dios vivo, caminando por las montañas de Judea en compañía de su fidelísimo esposo José. Y aunque los evangelistas no dicen la festinación y diligencia con que hizo esta jornada, como lo dijo San Lucas de la primera, por el misterio especial que aquella prisa encerraba, también este viaje y vuelta a Nazaret caminó la princesa del cielo, con gran presteza para los sucesos que la esperaban en casa. Pero como iba ya preñada de 3 meses, caminaba más atenta y cuidadosa, no porque le fuese grave ni pesado su preñado, que antes le era de alivio suavísimo. Mas la prudente y atenta madre cuidaba mucho de su tesoro, porque le miraba con los aumentos y progresos naturales que cada día iba recibiendo el cuerpo santísimo de su hijo en su virginal vientre. Y no obstante la facilidad y ligereza del preñado, algunas veces la fatigaba el trabajo del camino y el calor, porque para no padecer, no se valía de los privilegios de reina y señora de las criaturas, antes daba lugar a las molestias y cansancio, para ser en todo maestra de perfección y estampa única de su Hijo Santísimo. Como su divino preñado era en la parte de la naturaleza tan perfecto, y su persona elegantísima y delicada, y todo sin defecto alguno, naturalmente le crecía el vientre, y reconocía la esposa que sería imposible ocultarle muchos días a su esposo. Con esta consideración le miraba ya con mayor ternura y compasión, por el sobresalto que de cerca le amenazaba, de que deseara excusarle, si conociera la voluntad divina. Pero el Señor no le respondió a estos cuidados, porque disponía el suceso por los medios más oportunos para gloria suya, merecimiento de San José y de su Madre Virgen. En el instante que se ejecutó el inefable misterio de la Encarnación, dije que Lucifer y todo el infierno sintieron la virtud del brazo poderoso del Altísimo, que los derribó a lo más profundo de las cavernas infernales. Estuvieron allí oprimidos algunos días, hasta que el mismo Señor con su admirable providencia dio permiso para que saliesen de aquella opresión, cuya causa ignoraban. Levantóse, pues, el dragón grande, y salió al mundo para rodear la tierra, reconociendo en toda ella si había alguna novedad a que atribuir la que él, y todos sus ministros, habían sentido en sí mismos. Esta diligencia no la quiso fiar el soberbio príncipe de las tinieblas de solo sus compañeros, así que salió con ellos él, en persona, y discurriendo por todo el orbe con suma astucia y malignidad, anduvo inquiriendo y acechando por varios modos para investigar lo que deseaba. Gastó en esta diligencia 3 meses, y al fin de ellos volvió al infierno tan ignorante de la verdad como había salido. Porque no eran tan divinos misterios para que él los entendiese por entonces, siendo tan tenebrosa su malignidad, que ni había de gozar de sus admirables efectos, ni por ellos había de glorificar ni bendecir a su Hacedor como nosotros, para quienes fue la redención. Hallábase más confuso y congojado el enemigo de Dios, sin saber a qué atribuir su nueva desdicha, y para consultar el caso convocó a todas las cuadrillas infernales, sin reservar demonio alguno. Yo he salido, les dijo, y rodeado todo el orbe, reconocido a todos sus moradores con gran cuidado, y no he topado cosa notable. A las mujeres virtuosas y perfectas, del género de aquella nuestra enemiga que conocimos en el cielo, a todas he observado y perseguido, por encontrarla entre ellas, mas no hallo indicios de que haya nacido, porque ninguna hallo con las condiciones que me parece ha de tener, la que ha de ser madre del Mesías. Una doncella, que yo temía por sus grandes virtudes, y la perseguí en el templo, ya está casada, y así no puede ser ella la que buscamos, porque Isaías dijo que había de ser virgen. Con todo eso, la temo y aborrezco, porque será posible que siendo tan virtuosa, nazca de ella la madre del Mesías o algún gran profeta,
y hasta ahora no la he podido sujetar en cosa alguna, y de su vida alcanzo menos que de las otras. Esto es muy digno de reparo, y solo por lo que se ha mostrado en estas ocasiones, merece mi indignación. Determino perseguirla y rendirla, y que vosotros me ayudéis en esta empresa con todas vuestras fuerzas y malicia, que quien se señalare en esta victoria, recibirá grandes premios de mi poder. Para dar principio a la batalla, traía consigo Lucifer las 7 legiones de sus principales cabezas, que señaló en su caída del cielo, para que tentasen a los hombres en los 7 pecados capitales. Y a cada uno de estos 7 escuadrones encargó la demanda contra la princesa inculpable, para que en ella y contra ella estrenasen sus mayores bríos. Estaba la invencible señora en oración, y permitiéndolo entonces el Señor, entró la primera legión, para tentarla de soberbia, que era el especial ministerio de estos enemigos. Para disponer las pasiones o inclinaciones naturales, alterando los humores del cuerpo, que es el modo común de tentar a otras almas, procuraron acercarse a la Divina Señora, juzgando que era como las demás criaturas de pasiones desordenadas por la culpa. Pero no pudieron acercarse a ella tanto como deseaban, porque sentían una invencible virtud y fragancia de su santidad, que los atormentaba más que el mismo fuego que padecían. Y con ser esto así, y que el semblante solo de María Santísima les penetraba con sumo dolor, con todo eso era tan furiosa y desmedida la rabia que concebían, que posponían este tormento, porfiando y forcejeando para llegarse más, deseando ofenderla y alterarla. Tomaron estos demonios figuras corpóreas terribles y espantosas, y añadiendo crueles aullidos y tremendas voces y bramidos, fingían grandes ruidos, amenazas y movimientos de la tierra y de la casa, que amenazaba ruina, y otros desatinos semejantes, para turbar, espantar o mover a la princesa del mundo. Que sólo con esto, o retraerla de la oración, se tuvieran por victoriosos. Pero el invencible y dilatado corazón de María Santísima, ni se turbó, ni alteró, ni hizo mudanza alguna. Mudaron estos lobos hambrientos su piel y tomaron la de oveja, dejando las figuras espantosas, y transformándose en ángeles de luz muy resplandecientes y hermosos. Y llegándose a la Divina Señora, la dijeron: Venciste, venciste, fuerte eres, y venimos a asistirte y premiar tu invencible valor. Y con estas lisonjas fabulosas la rodearon, ofreciéndole su favor. Pero la prudente señora recogió todos sus sentidos, y levantándose sobre sí, por medio de las virtudes infusas, adoró al Señor en espíritu y en verdad. Desmayados y vencidos estos enemigos de la primera legión, llegaron los de la segunda, para tentar de avaricia a la más pobre del mundo. Ofreciéronle grandes riquezas, plata, oro y joyas muy preciosas. Y porque no pareciesen promesas en el aire, le pusieron delante muchas cosas de todo esto, aunque aparentes, pareciéndoles que el sentido tiene gran fuerza para incitar a la voluntad a lo presente deleitable. Añadieron a este engaño otros muchos de razones dolosas, y la dijeron que Dios la enviaba todo aquello para que lo distribuyese a los pobres. Y como nada de esto admitiese, mudaron el ingenio, y la dijeron que era injusta cosa estar ella tan pobre, pues era tan santa, y que más razones había, para que fuese señora de aquellas riquezas que otros pecadores y malos. Que lo contrario fuera injusticia, y desorden de la providencia del Señor, tener pobres a los justos, y ricos y prósperos a los malos y enemigos. En vano se arroja la red, dice el sabio, ante los ojos de las ligeras aves. En todas las tentaciones contra nuestra soberana princesa era esto verdad, pero en esta de la avaricia era más desatinada la malicia de la serpiente, pues tendía la red, en cosas tan terrenas y viles contra el fénix de la pobreza, que tan lejos de la tierra, había levantado su vuelo sobre los mismos serafines. Llegó la tercera legión, con el inmundo príncipe que tienta en la flaqueza de la carne, y en esta forcejaron más,
porque hallaron más imposibilidad para ejecutar cosa alguna de las que deseaban, y así consiguieron menos, si menos puede haber en unas que en otras. Intentaron introducirle algunas sugestiones y representaciones feas, y fabricar otras monstruosidades indecibles. Pero todo se quedó en el aire, porque la Purísima Virgen, cuando reconoció la condición de este vicio, se recogió toda al interior, y dejó suspendido todo el uso de sus sentidos sin operación alguna, y así no pudo tocar en ella sugestión de cosa alguna, ni entrar especie a su pensamiento, porque nada llegó a sus potencias. Y con la voluntad fervorosa renovó muchas veces el voto de castidad en la presencia interior del Señor, y mereció más en esta ocasión que todas las vírgenes que han sido y serán en el mundo. Y el Todopoderoso le dio en esta materia tal virtud, que no despide el fuego encerrado en el bronce la munición que está delante, con tal fuerza y presteza, como eran arrojados los enemigos cuando intentaban tocar a la pureza de María Santísima, con alguna tentación. La cuarta legión y tentación fue contra la mansedumbre y paciencia, procurando mover la ira de la mansísima paloma. Y esta tentación fue más molesta, porque los enemigos trasegaron toda la casa, rompieron y destrozaron todo cuanto había en ella, en ocasiones y con tal modo que más pudiesen irritar a la mansísima Señora, y todo este daño repararon luego sus santos ángeles. Vencidos en esto los demonios, tomaron figuras de algunas mujeres conocidas de la princesa, y fueron a ella con mayor indignación y furor que si lo fueran verdaderas, y la dijeron exorbitantes contumelias, atreviéndose a amenazarla y quitarla de su casa algunas cosas de las más necesarias. Pero todas estas maquinaciones eran frívolas para quien las conocía como María Santísima, pues no hicieron ademán ni acción alguna que no la penetrase, aunque se abstraía totalmente de ellas, sin moverse ni alterarse, sino con majestad de reina lo despreciaba todo. Temieron los malignos espíritus que eran conocidos, y por esto despreciados. Tomaron otro instrumento de una mujer verdadera y de condición acomodada para su intento. A ésta la movieron contra la princesa del cielo con una arte diabólica, porque tomó un demonio la forma de otra su amiga, y le dijo que María, la de José, la había deshonrado en su ausencia, hablando de ella muchos desaciertos que fingió el demonio nuestro enemigo. Esta engañada mujer, que por otra parte tenía muy ligera la ira, se fue toda muy enfurecida a nuestra mansísima Cordera, y le dijo en su rostro execrables injurias y vituperios. Pero dejándola poco a poco derramar el enojo concebido, la habló su Alteza con palabras tan humildes y dulces, que la trocó toda y la puso blando el corazón. Y cuando estuvo más en sí, la consoló y sosegó, amonestándola se guardase del demonio, y dándola alguna limosna, porque era pobre, la despidió en paz, con que se desvaneció este enredo, como otros muchos que fabricó el padre de la mentira, Lucifer, no sólo para irritar a la mansa paloma, sino también para de camino desacreditarla. Pero el Altísimo previno la defensa de la honra de su madre por medio de su misma perfección, humildad y prudencia, de tal suerte, que jamás pudo el demonio desacreditarla en cosa alguna. Porque ella obraba y procedía con todos tan sabiamente, que la multitud de máquinas que fraguaba el dragón se destruían sin tener efecto. La igualdad y mansedumbre que en este género de tentaciones tuvo la soberana Señora, fue de admiración para los ángeles, y aun los mismos demonios se admiraban de ver tal modo de obrar en una criatura humana y mujer, porque jamás habían conocido otra semejante. Entró la quinta legión con la tentación de la gula, y aunque la antigua serpiente no le dijo a nuestra reina que hiciese de las piedras pan, como después a su hijo, porque no le había visto hacer milagros tan grandes por habérsele ocultado, pero tentóla, como a la primera mujer, con golosina. Pusiéronle delante grandes regalos, que con la apariencia convidasen y despertasen el apetito, y procuraron alterarle los humores naturales para que sintiese alguna hambre bastarda, y con otras sugestiones se cansaron en incitarla para que atendiese a lo que la ofrecían.
Pero todas estas diligencias fueron vanas y sin efecto alguno, porque de todos estos objetos tan materiales y terrenos, estaba el corazón alto de nuestra princesa y señora tan lejos como el cielo de la tierra. Y tampoco empleó sus sentidos en atender a la golosina, ni casi la percibió, porque en todo iba deshaciendo lo que había hecho nuestra madre Eva, que, incauta y sin atención al peligro, puso la vista en la hermosura del árbol de la ciencia y en su dulce fruto, y luego alargó la mano y comió, dando principio a nuestro daño. No lo hizo así María Santísima, que cerró y abstrajo sus sentidos, aunque no tenía el peligro que Eva, pero ella quedó vencida para nuestra perdición, y la gran reina victoriosa para nuestro rescate y remedio. Muy desmayada llegó la sexta tentación de la envidia, viendo el despecho de los antecedentes enemigos, porque si bien ellos no conocían toda la perfección con que obraba la Madre de la Santidad, pero sentían su invencible fuerza, y la conocían tan inmóvil, que se desahuciaban de poderla reducir a alguno de sus depravados intentos. Con todo esto el implacable odio del dragón y su nunca reconocida soberbia no se rendían, antes añadieron nuevos ingenios, para provocar a la amada del Señor, a que envidiase en otros lo que ella misma poseía, y lo que aborrecía como inútil y peligroso. Hiciéronle una relación muy larga de muchos bienes de gracias naturales que otras tenían, y le decían que a ella no se las había dado Dios. Y por si los dones sobrenaturales le fueran más eficaz motivo de la emulación, le referían grandes favores y beneficios que la diestra del Todopoderoso había comunicado a otros y a ella no. Pero estas mentirosas fabulaciones no podían embarazar a la misma que era madre de todas las gracias y dones del cielo. Perseveró con todo en su porfía hasta llegar con la séptima tentación de pereza, pretendiendo introducirla en María Santísima, con despertarle algunos achaques corporales, y lasitud o cansancio y tristeza, que es un arte poco conocida con que este pecado de la pereza hace grandes suertes en muchas almas y las impide su aprovechamiento en la virtud. Añadieron a esto más sugestiones, de que estando cansada dilatase algunos ejercicios para cuando estuviese más bien dispuesta, que no es menor astucia cuando nos engaña a los demás, y no la percibimos ni conocemos lo que es menester. Sobre toda esta malicia procuraron impedir a la señora en algunos ejercicios por medio de criaturas humanas, solicitando quien la fuese a estorbar en tiempos intempestivos, para retardarla en alguna de sus acciones y ocupaciones santas, que a sus horas y tiempos tenía destinadas. Pero todas estas maquinaciones conocía la diligente princesa, las desvanecía con su sabiduría y solicitud, sin que jamás el enemigo consiguiese el impedirla en cosa alguna, para que en todo no obrase con plenitud de perfección. Quedaron estos enemigos como desesperados y debilitados, y Lucifer furioso contra ellos y contra sí mismo. Pero renovando su rabiosa soberbia, determinaron acometer juntos, como diré. Si pudiera el príncipe de las tinieblas retroceder en su maldad, con las victorias que la reina del cielo había alcanzado, quedara deshecha y humillada aquella exorbitante soberbia. Pero como se levanta siempre contra Dios y nunca se sacia de su malicia, quedó vencido, mas no de voluntad rendido. Ardíase en llamas de su instinto furor hallándose vencido, y tan vencido de una humilde y tierna mujer, cuando él, y sus ministros infernales, habían rendido a tantos hombres y mujeres magnánimas. Llegó a conocer este enemigo que María Santísima estaba preñada, ordenándolo así Dios, aunque sólo conoció era niño verdadero, porque la divinidad y otros misterios siempre les eran ocultos a estos enemigos, con que se persuadieron no era el Mesías prometido, pues era niño como los demás hombres. Este engaño los disuadió también que María Santísima no era madre del Verbo, de quien ellos temían les había de quebrantar la cabeza. Con todo eso, juzgaron que de mujer tan fuerte y victoriosa nacería algún varón insigne en santidad. Previniendo esto el dragón grande, concibió contra el fruto de María Santísima aquel furor que San Juan dijo en el capítulo 12 del Apocalipsis,
esperando a que pariese para devorarle. Sintió Lucifer una oculta virtud que le oprimía, mirando hacia aquel niño encerrado en el vientre de su madre. Y aunque solo conoció que en su presencia se hallaba flaco de fuerzas y como atado, esto le enfurecía, para intentar cuantos medios pudiese en destrucción de aquel hijo, para él, tan sospechoso, y de la madre, que reconocía tan superior en la batalla. Manifestósele a la Divina Señora por varios modos, y tomando figuras espantosas visibles, como ferocísimo toro y como dragón formidable, y en otras formas, quería llegarse a ella y no podía. Acometía, y hallábase impedido sin saber de quién ni cómo. Forcejaba como una fiera atada, y daba tan espantosos bramidos, que si Dios no los ocultara atemorizaran al mundo y muchos murieran de espanto. Arrojaba por la boca fuego y humo de azufre con espumajos venenosos, y todo esto veía y oía la divina princesa María, sin inmutarse ni moverse más que si viera un mosquito. Hizo otras alteraciones en los vientos, en la tierra y en la casa, trasegándolo y alterándolo todo. Pero tampoco perdió por esto María la serenidad y sosiego interior y exterior, que siempre estuvo invicta y superior a todo. Hallándose Lucifer tan vencido, abrió su inmundísima boca, y movió su lengua mentirosa y coinquinada, y soltó la represa de su malignidad, proponiendo y pronunciando en presencia de la divina emperatriz, todas cuantas herejías y sectas infernales había fraguado, con ayuda de sus depravados ministros. Porque después que fueron todos arrojados del cielo, y conocieron que el Verbo divino había de tomar carne humana, para ser cabeza de un pueblo a quien regalaría con favores y doctrina celestial, determinó el dragón fabricar errores, sectas y herejías contra todas las verdades que iba conociendo en orden a la noticia, amor y culto del Altísimo. En esto, se ocuparon los demonios los muchos años, que pasaron hasta la venida de Cristo nuestro Señor al mundo, y todo este veneno tenía represado Lucifer en su pecho, como serpiente antigua. Derramóle todo contra la Madre de la Verdad y Pureza, y deseando inficionarla, dijo todos los errores que contra Dios y su verdad había fraguado hasta aquel día. No conviene referirlos aquí menos que las tentaciones del capítulo antecedente, porque no solo es peligroso para los flacos, pero los muy fuertes deben temer este aliento pestífero de Lucifer, y todo lo arrojó y derramó en esta ocasión. Y por lo que he conocido, creo sin duda no quedó error, idolatría ni herejía de cuantas se han conocido hasta hoy en el mundo, que no se la representase este dragón a la soberana María, para que de ella pudiese cantar la Iglesia Santa, gratificándole sus victorias con toda verdad, que degolló y ahogó todas las herejías ella sola en el mundo universo. Así lo hizo nuestra victoriosa Sulamitis, donde nada se hallaba, que no fuese coro de virtudes ordenadas en forma de escuadrones, para oprimir, degollar y confundir los ejércitos infernales. A todas sus falsedades, y a cada una de ellas singularmente, las fue contradiciendo, detestando y anatematizando con una invicta fe y confesión altísima, protestando las verdades contrarias, y magnificando por ellas al Señor como verdadero, justo y santo, y formando cánticos de alabanza en que se encerraban las virtudes y doctrina verdadera, santa, pura y loable. Pidió con fervorosa oración al Señor, que humillase la altiva soberbia de los demonios en esto, y los enfrenase para que no derramasen tanta, y tan venenosa doctrina, en el mundo, y que no prevaleciese la que había derramado, y la que adelante intentaría sembrar entre los hombres. Por esta gran victoria de nuestra divina Reina, y por la oración que hizo, entendí que el Altísimo con justicia impidió al demonio, para que no sembrase tanta cizaña de errores en el mundo, como deseaba y los pecados de los hombres merecían. Y aunque por ellos han sido tantas las herejías y sectas como hasta hoy se han visto, pero hubieran sido muchas más, si María Santísima no hubiera quebrantado la cabeza al dragón, con tan insignes victorias.